sobre la democracia, que quiero agradecer sobre todo al profesor Simón Pachano, que ha sido el inquietoso para la organización de este seminario, y más de encargarse de toda la parte académica y toda la parte de gestión también, ha conseguido por la participación de Ecuador, que están coorganizando este seminario. Quiero aprovechar para agradecer a Flaxo Ecuador por toda la cooperación en este evento y en otros eventos también. Y no hago más que darles la bienvenida. Espero que la fructífera bastante. Gracias y cedo la palabra al profesor Pachano. Gracias, Francisco. Buenos días. Muchas gracias por estar acá. Sé que esto es un esfuerzo tanto personal como institucional de las personas que han aceptado participar en este evento, y que eso se agradece mucho, sobre todo en este tiempo en que nos acostumbró la pandemia a que los eventos sean virtuales y no presenciales. Es muy agradable esto de poder romper esa pandemitis, digamos, y poder volver a encontrarnos en espacios como este, que siempre nos ha acogido muy bien, y por eso muchas gracias al Instituto, gracias a la Universidad de Salamanca, que siempre ha abierto sus puertas para este tipo de eventos, y para la cooperación con Flaxo, que es con quienes estamos organizando. Yo simplemente quiero darles nuevamente la bienvenida y señalar que el seminario tiene como objetivo fundamental, el que ustedes conocen, que es tratar sobre las amenazas que se ciernen sobre la democracia. Antes decíamos en América Latina, yo diría, ahora nos vamos un poco más allá y decimos democracia mundial, que está amenazada, y que precisamente por eso tiene sentido sentarnos a conversar, a discutir sobre este tema. Hemos escogido les hemos pedido a los participantes una serie de temas que, como ustedes van a escuchar y a debatir a lo largo del seminario, copan varios espacios, varios aspectos precisamente de las amenazas que hay sobre la democracia. Y por lo tanto lo que queremos es provocar el debate, provocar la discusión, y en lo posible, y este es un tema que no lo hemos conversado todavía con los y las participantes, que en lo posible tener una publicación que salga después de este seminario. Eso lo conversaremos el día de mañana en la sesión final. Y bueno, nuevamente muchas gracias, y demos comienzo a la primera mesa. Sí, por favor, las personas de la primera mesa, Karel, Manuel, Anselmi, Andrés Malamud. No sé si estoy dejando a alguien, ¿no? Corre un poquito para acá para que no sea incómodo ahí. ¿Quién quiere comenzar? No, Andrés. Perfecto. Bien, vamos a comenzar con la presentación de Andrés Malamud. Como ustedes ven en el programa, está previsto alrededor de 1 hora y media para cada una de las mesas, precisamente para que haya tiempo de las exposiciones, que pedimos que sean de unos 20 minutos, ¿no?, que es lo usual. Y luego de las exposiciones
yo les preguntaré a los participantes si quieren hacer alguna intervención adicional de unos 3 minutos, una cosa así, si quieren a partir de, para darle incluso inicio al debate, y luego abrimos la conversación con todo el público. Comenzamos con Andrés Maramón. Hablo antes, ¿no? ¿Puede ser? Como quiera. No, es que se está grabando. Muchas gracias. Gracias, Simón y Francisco, por la invitación. Yo les propongo encuadrar el problema, y no tengo PowerPoint, sino pizarrón. Manolo estaba extrañando. ¿Cuál es la causa de la erosión democrática? Hay respuestas contradictorias. Voy a sugerir que algunas son complementarias. Voy a ofrecer 6, pero las voy a agrupar de la siguiente manera. Las respuestas que se basan en la gente, hay un culpable, y las respuestas que se basan en la estructura. Hay un proceso que está ocurriendo independientemente de las personas. Si quieren verlo de otra manera, oferta y demanda, simplemente porque la oferta está concentrada y la demanda está dispersa, entonces no sabemos quiénes son los que portan la responsabilidad. Un ejemplo, muchos tenemos celulares. No existía la demanda de celulares, alguien la inventó. Ahí tenemos concentrado en Steve Jobs la responsabilidad de nuestra perversión mental. La estructura estaba latente. Voy a sugerir que hay 4 procesos estructurales que están teniendo lugar y 2 posibles responsables por arriba. Y empiezo por lo primero, que es de lo que creo que va a hablar la mayoría acá, los populistas. La culpa de la erosión democrática es de los autoritarios. Son los malos que vinieron a concentrar el poder y restringir el control. La mayor parte de la literatura acentúa este aspecto, desde Levitsky y Weil. ¿Por qué mueren las democracias? Es por falta de tolerancia y por falta de autocontrol. Es el líder que gana las elecciones el que decide no restringirse. Anne Applebaum, cuando ella hace todo su análisis de Autocracy Inc., son siempre los malos los que quieren concentrar el poder y quitárselo a los buenos. Los ingenieros del caos, en Giuliano da Empoli, son siempre los tipos, los técnicos, los físicos, los ingenieros del poder que vieron el carnaval y decidieron replicarlo en la política. Crear caos para gobernar el caos. Y así puedo seguir con un montón de autores, casi todos los que leemos en ciencia política. El problema de la autocracia, el problema de la erosión democrática es que hay gente que la erosiona. Son los malos, los populistas, los autócratas. Hay otra posibilidad. Que la culpa sea nuestra. Somos los demócratas que la cagamos. Somos nosotros que gobernamos mal. Somos nosotros que nos enquistamos en el poder y nos transformamos en casta. La famosa palabra que universalizó Pablo Iglesias y repite sin saber que es copia Javier Milei. Es el establishment, que no solo dejó de redistribuir, a lo mejor sigue redistribuyendo, pero dejó de respetar. El problema es que esta gente que gobernaba y que se queja de estos que vinieron a sustituirlos, se olvidó de la dignidad. Y elementos que están por todos lados nos sugieren que hay gente acá abajo pensando el problema es que no nos respetan. No es que no nos dan lo que nos merecemos, no es que no nos dan lo que corresponde, no es que no nos dan lo que necesitamos. El problema es que no nos respetan. La dictadura de la corrección política. La pluralidad de identidades minoritarias. La superioridad moral. Self-righteousness. Estos tipos se la creyeron y nos olvidaron. Cuando en Chile despierta, a Plaza Italia, en el centro de Santiago, no le ponen Plaza Justicia Social, la rebautizan Plaza Dignidad. La gente pide respeto, no necesariamente redistribución, ni siquiera acceso, sino respeto. Los demócratas no respetaron el sentir popular. Los populistas respetan, responden, se dan cuenta de que el problema es la relación de los líderes con el pueblo. Vamos a salir de los individuos, de las élites, y ver qué es lo que pasa por debajo, para ver si en realidad hubo algo que forzó a estos dirigentes a actuar de esa manera. Y una de las primeras respuestas que hay, estructurales, del lado de la demanda es
¿cómo lo traducimos? Inquietudes, no, inseguridad. Inseguridad, perdón, económica. Se usa en España la palabra precario y precariado. Se usa en todos lados. Estamos acostumbrados a que los empleos son de por vida y los salarios son decentes. En palabras de Tom Friedman, uno puede tener una vida decente con un salario mediocre, con un empleo mediocre. Tenemos el ejemplo universal del papá de Mafalda, que tenía un empleo mediocre, se compraba el autito y se iba de vacaciones a Mar del Plata y la aspiración era unos días más, un modelo más cada año. La inseguridad económica nos tira esa seguridad, no solamente que dejamos de aspirar, pensamos que podemos perder. Esto genera movimientos en la cabeza de la gente que buscan certezas, seguridades. Segundo, estructura social. ¿Vieron Adolescencia? Adolescence, la serie de 4 capítulos en Netflix. Si no la vieron, la tienen que ver en los próximos días, porque si no van a ser los únicos en el mundo que no lo hicieron. 4 episodios, cada uno con una única toma, pero lo interesante es meterse en el mundo de los chicos y ver cómo los viejos, los grandes, se van dando cuenta de que no entienden nada de lo que pasa ahí abajo, entre los teens, de 13 a 19 y un poquito después también. La estructura social tuvo un doble golpe. Primero, etario. Alrededor de los 30, 35 años, hay 2 mundos de diferencia. Nosotros, creo que somos todos, y por aquí para arriba, no tenemos ni la menor idea de lo que pasa de aquí para abajo. No conocemos el lenguaje en que los chicos se expresan. Y el segundo es de género. Chicos y chicas, varones y mujeres. Siempre en la historia la generación joven fue más progresista que la generación vieja. Por 2 razones muy simples. Una es hormonal, biológica. Cuando somos jóvenes, somos revolucionarios porque nos hierve la sangre ante las injusticias o ante el sexo opuesto o el mismo sexo. Cuando tenemos 40 años estamos más tranquilos. Y a los 60 tranquilísimos. Pero además porque a los 20 años no tenemos assets, no tenemos activos, no tenemos nada que perder. Y a los 40 tenemos un empleo, una familia y una casa, por ejemplo. Entonces, ser revolucionario a los 20 años, Churchill decía que no es revolucionario a los 20, que no es de izquierda a los 20 porque no tiene corazón, que no es de izquierda a los 40 porque no tiene cerebro. Naturalmente la tendencia es, cuanto más grande, más conservador. Es la primera vez en la historia en que la generación joven es más conservadora que la anterior, incluso reaccionaria. Nunca había pasado. Hoy los chicos de 20 son más reaccionarios que los padres, pero los chicos, no las chicas. Doble división. La estructura social de hoy no refleja ninguna estructura social previa en la historia de la humanidad. Los varones jóvenes son más reaccionarios que varones y mujeres viejos y mujeres jóvenes. Ese cuadrante es único y ese cuadrante está produciendo todos los cambios que nos preocupan. Pues, cultura democrática. Esto es economía, esto es sociedad, esto es cultura. Inclinación. Hay un trabajo reciente, tan reciente que ni conocemos los nombres de los autores todavía, pero salió en British Journal of Political Science, el lado democrático de la erosión democrática. Y lo que hacen es un análisis en varias sociedades, pero sobre todo Polonia, que tuvo la erosión y el regreso, sobre los valores democráticos de la gente. Y lo que muestran es 3 tipos de orientaciones democráticas, la liberal, la mayoritaria y la autoritaria. Sí, hay demócratas autocráticos. Y lo que ellos dicen es que liberal, mayoritario, autocrático, el problema es la predominancia alto-baja de la tendencia liberal dentro de los demócratas. La erosión democrática está producida en parte porque dentro de la demanda hay ciudadanos que son o se creen demócratas, pero es un tipo de democracia no consistente con la democracia liberal, que nosotros, la casta liberal, tradicional, liberal en el sentido norteamericano, progresista, pensábamos que era natural para la humanidad. Finalmente, el cambio tecnológico. Esto que les decía de los jóvenes antes, en parte está
producido y en parte retroalimentado porque ya no se ve televisión ni se leen diarios. Nosotros sí, porque somos viejos. Vayan a ver si un chico de 20 años alguna vez leyó un diario, alguna vez prende la televisión solo para ver un partido de fútbol o un recital, o alguna vez terminó un libro. Los chicos viven en burbujas digitales. Primero viven en el mundo digital. Segundo, en el mundo digital hay burbujas, guetos. Y esas burbujas difieren en función de la edad y difieren en función del sexo. Los principales influencers de las chicas son personas como Taylor Swift. Los principales influencers de los chicos son personas como Andrew Tate. No saben quién es, porque somos viejos. Es un influencer de la masculinidad tóxica. Hipermachista, kickboxer, misógino. Y se retroalimentan como cámaras de eco. El cambio tecnológico explica mucho de lo que está pasando, incluyendo la cultura incel o de los virgos, y todo eso que está pintado en la adolescencia y que genera cambios sociales y cambios electorales. Y cierro con esto. Estos 4 procesos están pasando, nos gusten o no, tienen una sola dirección, no encontramos la manera de revertirlo, no sabemos si son reversibles, pasaron. Estos tipos no se dieron cuenta, y esto sí. La democracia se erosiona porque los demócratas no la vimos. Y los populistas sí, y conectaron. Gracias. Gracias. ¿Puedes poner la ponencia, por favor? Ok, gracias. ¿Dónde se puede ver? Okay. Bueno, gracias. Bueno, yo quiero dar algunos breves apuntes sobre los procesos de retroceso democrático en Centroamérica. Y son... ¿Cómo lo muevo? Ahí es. Muy complejo. Es tan complejo como entender el retroceso democrático en Centroamérica. Esa investigación surge de querer entender lo que está pasando en América Central, porque me parece que nos faltan argumentos comparativos sobre las amenazas a democracia en América Central. Tenemos argumentos muy buenos sobre países individuales. Hay investigaciones que se dedican quizá a toda la región de América Latina o investigaciones globales sobre el retroceso democrático. Pero en Centroamérica las pautas de retroceso democrático son tan divergentes que todavía no existe una buena explicación comparativa. Y una idea que quiero abordar es pensar si existe algún esquema teórico que podremos utilizar para explicar esas vías tan divergentes en América Central. Yo parto de un concepto teórico de contingent consent, consentimiento condicional, consentimiento contingente, y que creo que tiene una capacidad explicativa para explicarnos lo que sucede en esos países. ¿Cómo entender los casos tan diferentes como, por ejemplo, el retroceso democrático gradual en Nicaragua desde la reelección de Daniel Ortega en 2007 hasta una amenaza a la democracia con la resistencia a
asunción del poder de Bernardo Arévalo en Guatemala. Son procesos muy diferentes. Y es paradójico en una región donde las sociedades tienen muchas similitudes y un desarrollo político bastante similar. Yo no quiero ofrecer una explicación causal total, pero enfocarme a una tipología basada en entender mecanismos causales, explicando las vías en que surgen las amenazas a la democracia. El contingent consent es un concepto desarrollado por Adam Przeworski. A mí me gusta esa definición de Schmitt-Ricard, que básicamente dice que para tener una democracia hay que tener dos actores que compiten en las elecciones. Uno es el ganador, el otro es el perdedor, y por algún contrato básicamente informal deciden que van a competir dentro de las reglas de la democracia, y que el ganador va a facilitar el ascenso al poder a la oposición si algún día va a ganar en las elecciones, y la oposición, el perdedor, no va a bloquear la gobernanza por el ganador. Y para mí el contingent consent es un concepto fundamental para entender la democracia. Y tiene tres puntos importantes para entender ese concepto. El primer punto es reciprocidad. Reciprocidad en el sentido que hay alguna relación mutua entre los ganadores y los perdedores, y eso constituye algunas pautas de confianza entre esos dos actores. Entonces, la reciprocidad significa que el comportamiento de un actor depende del comportamiento del otro actor. Eso es fundamental. La otra cosa es que surge algún pacto intertemporal. Intertemporal en el sentido que no es solamente un pacto de repartir el poder actual en los poderes del Estado, pero es un pacto intertemporal en el sentido que pensamos en el futuro, qué es lo que van a hacer los actores en las próximas elecciones. Y esa idea explica mucho el comportamiento liberal y democrático de los ganadores, porque ellos saben que pueden salir del poder y por eso se comportan bien. Por eso no hacen cosas iliberales, no agrandecen su poder, etc. Justamente por el cálculo estratégico que tienen si pueden perder el poder. Entonces no van a ir contra la oposición. Y la otra cosa importante es que se trata de un concepto pluralista, entonces tenemos que tener al menos dos actores, al menos un perdedor y un ganador, que eso es una cosa lógica o fundamental, y no funciona en un sistema de un solo partido, por ejemplo. Y yo creo que cuando leemos las teorías de democratic backsliding y muchos de los argumentos de retroceso democrático, la énfasis es en solamente una vía a un régimen iliberal o antidemocrático. Y la vía empieza con el ejecutivo que quiere agrandecer su poder, destruye las instituciones liberales y empieza a reprimir incluso la oposición. Y eso es, creo que, un concepto que está utilizado muchas veces para entender lo que está pasando en América Latina. Incluso los argumentos teóricos, como por ejemplo el de Laura Gamboa, que se enfocan en el comportamiento de la oposición. Entonces, incluso esos empiezan con la primacía del poder ejecutivo en empezar el retroceso democrático.
Y yo quiero que eso es importante, pero es insuficiente. Es insuficiente para no solamente entender lo que está pasando en Centroamérica, pero entender el retroceso democrático en general. Y mi propuesta es ver como 3 vías teóricas, 3 mecanismos que explican o que llevan al retroceso democrático. Y hacer esa tipología a base de cómo colapsa, cómo falla el contingent consent, el consentimiento condicional. Y, entonces, yo propongo que hay 3 vías. Una es el perdedor incumple con su parte de acuerdo. Entonces, en esa vía, el culpable no es el ganador, pero es el perdedor de la contesta electoral. Yo voy a hablar más sobre eso. La segunda vía es el ganador no cumple con su parte del acuerdo. Y es un proceso totalmente diferente del primer proceso. Y el tercer proceso, que es lógico, que cuando existe solamente un ganador, solamente existe un actor político dentro del sistema, entonces el consentimiento contingente ya no funciona y no puede funcionar. Entonces, esos son los 3 orígenes de la falta del consentimiento condicional. Un poco sobre la primera vía, la falta del consentimiento por parte del perdedor. Eso describe nuestra experiencia, por ejemplo, con Donald Trump hace 4 años, con Bolsonaro en Brasil, con presidentes que rechazan su pérdida en las elecciones. Entonces, aquí no surge el retroceso democrático por parte de un ejecutivo, por parte del ganador, pero surge por el loser's consent, por la respuesta de la oposición. Entonces, eso es una cosa importante. La otra cosa, eso es lo más usual, entonces tenemos un ganador que no cumple su parte de acuerdo y agrandece su poder, y eso describe también una buena parte de retroceso democrático en América Latina. Y desaparición electoral del perdedor, ¿cómo puedes sostener un acuerdo intertemporal si solamente hay un actor? Entonces, una desaparición electoral del perdedor es también una cosa que hay que contar. Y yo quiero ilustrar esas 3 vías teóricas muy brevemente con los casos centroamericanos. La primera vía de falta de consentimiento del perdedor describe es muy bien descrita por el caso de Guatemala y no solamente lo que ha sucedido en los últimos 2 años, pero también antes. Pero los últimos 2 años, con la contesta electoral en que al fin ganó Bernardo Arévalo como el candidato antiélite, es muy interesante para ver esa vía, ese mecanismo causal. Hubo una colusión de élite dentro de un sistema sistema de partidos muy fragmentado en Guatemala, y el argumento es que por falta de coordinación entre los antiguos partidos surgió ese candidato. Pero la oposición a ese Bernardo Arévalo, el candidato prodemocrático y antiélite, no reconoció su pérdida y lo hizo por muchas maneras, y hasta ahora, después de la asunción al poder de Arévalo, está en desacuerdo claramente con muchas de las políticas. Y eso surge de ese concepto de oligarquía criminal, o una élite, o
o pacto de corruptos, como otros autores lo llaman, una élite bastante cohesiva, aunque no bien coordinada, una élite económica, política y militar que está en contra de la democratización del sistema político guatemalteco. Y no tengo tiempo para describir todas las maneras en que la oposición, esa oligarquía criminal, enfrentó a Arévalo, pero en muchas ocasiones entre el registro del candidato y su elección no hubo claro si va a acceder al poder por las presiones de muchos actores dentro de la oposición. Entonces, Guatemala ilustra la falta del consentimiento del perdedor, algo semejante que sucede con quizá Bolsonaro, quizá Trump, quizá otros actores. Nicaragua ilustra la segunda vía, la falta del consentimiento por parte del ganador. Es el país que estudio más y no quiero abordar mucho la tragedia nicaragüense que culminó en el establecimiento de un régimen sultanista y básicamente institucionalizando una dinastía de la pareja copresidencial ahora. Pero eso también tenía una dinámica gradual y entre colusión desde la colusión de las élites hasta unas maneras de cooptación de la oposición y la represión total contra la oposición empezó después de las protestas de 2018 hasta una eliminación total de la oposición bajo un régimen dictatorial de ahora. Entonces, eso ilustra muy bien esa pauta de engrandecimiento del poder ejecutivo que fue gradual y que llevó a una dictadura. Bukele es un otro animal. ¿No? Bukele no se puede entender como comparando con Daniel Ortega, tipológicamente. ¿Y qué es la diferencia entre los rasgos iliberales o no democráticos de Bukele y de Ortega? Mi argumento es que la diferencia en el mecanismo causal. Si tienes una democracia, un contingent consent, entonces necesitas al menos dos actores. Pero Bukele es el único actor, o su partido es el único actor dentro del sistema de partido, sistema político salvadoreño, porque el antiguo sistema de partidos totalmente colapsó en las elecciones hace un año. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional se quedó sin representación legislativa. Y eso fueron, FMLN y Arena fueron los dos partidos que tuvieron el contingent consent en El Salvador para más de 20 años. Entonces, ¿cómo se cambia el comportamiento de un ganador que no tiene ningún tipo de oposición? Y eso cambia la calculación porque no hay que mantener ningunos lazos a la oposición ni informales dentro del contingent consent. La oposición no restringe las acciones del ganador. Y eso es un diferente proceso de la vía nicaragüense, porque en Salvador Bukele no tenía que reprimir la oposición porque esa básicamente dejó de existir. ¿Qué son las causas del colapso de consentimiento contingente en Centroamérica? Esas son solamente unas pocas ideas no muy sistemáticas, pero la baja capacidad de estados en muchos sentidos favorece el colapso del consentimiento contingente.
uno de los argumentos sería que la debilidad del Estado aumenta los riesgos de abandonar el poder. Como un criminal como Daniel Ortega no puede dejar la presidencia porque sería perseguido por muchos los crímenes que ha hecho. Entonces, la baja debilidad del Estado es algo que incrementa los stakes de abandonar el poder, porque por eso también se pueden explicar la ola de reelección y cambiar las reglas de reelección presidencial en El Salvador, en Nicaragua, en muchos otros países. Una falta de competencia partidaria robusta creo que es un concepto importante de Anak Malabuse. Esa sería una otra causa. Presidencialismo, sí o no, quién sabe, porque no tenemos variación en América Latina, pero creo que el parlamentarismo puede soportar mejor ese tipo de consentimiento condicional por mejor coordinación y cooperación entre el gobierno y la oposición. Para concluir, son apuntes teóricos muy preliminares. Me gustaría discutir esos aspectos, pero lo importante es que no hay una única vía a resultados no democráticos en Centroamérica y tenemos que, creo que tenemos como politólogos, buscar explicaciones más generales y que todavía no tenemos y entender que esos procesos son fundamentalmente diferentes. Y el último punto que quiero decir es entender la competencia electoral no como un síntoma o solamente un indicador de la democracia, pero como una causa de democracia. Una causa que puede sostener o mantener ese pacto intertemporal que los ganadores y los perdedores respetan las reglas del juego político democrático. Y creo que a veces esa idea se pierde dentro de nuestras concepciones de democracia. Entonces, creo que es importante ver cómo el contingent consent puede reproducir y profundizar la democracia. Y no solamente ver la competencia como un producto, la competencia electoral como un producto de una democracia. Gracias. Aprovecho de esos minutos para agradecer todo. Es un placer, un honor encontrar nuevamente amigos, estar acá. Después de la pandemia fue algo muy impactante para cada uno de nosotros y sobre todo para mí es importante porque vuelvo siempre con mi mirada medio italiana, medio latinoamericana sobre temas que pienso que sean, sobre todo hoy, escuchando mi colega, entiendo que la perspectiva comparada es necesaria sobre todo en esta fase en la cual nosotros tenemos que hablar. Yo trabajé muchísimo sobre populismo y antes hablábamos de populismo globales con Carlos de la Torre, pero ahora estamos hablando de dinámicas globales de transformación paradigmática de las democracias. Italia siempre ha sido ha adelantado muchísimas cosas siempre, son casi un siglo que adelantamos, inventamos fascismos, cosas. Y yo hoy voy a presentar un proyecto que en los últimos años hemos desarrollado con un amigo, José del Tronco, que está de Flaxo, México, sobre México, porque es un libro que va a salir en otoño. Espero que tenemos la posibilidad de presentarla acá con los colegas de manera
también virtual o con alguien, porque nace sobre una sugestión, sobre una idea de comparación muy, claro, son dos casos muy distintos, pero entre Italia y... Fue una charla sobre Italia y México, no es un partido, pero porque hay elementos semejantes. Entonces, con José hemos montado un grupo de trabajo sobre México, de expertos mexicanos, porque necesitábamos entender algunas dinámicas. Mi curiosidad como italiano era ver cómo se ha desarrollado paradigmáticamente un sistema que usted sabe que fue definido por Sartori como sistema de partido hegemónico, ¿no? El PRI, y que pero tenía algunos rasgos muy semejantes a Italia, porque hubo una transformación profunda como la italiana, ¿no? Desde la Primera República hasta la Segunda. Nosotros hemos tenido una partitocracia muy fuerte, pero no solo de un partido, de muchos partidos, en un sistema multipopulista que está acabando con un nacionalpopulismo de derecha al gobierno. Esa cosa me interesaba mucho porque es una manera para salir de una visión un poquito ingenua, no ingenua, limitada, que yo también he compartido en pasado sobre populismo, hablar de populismo, siempre populismo, fetichizando un poquito la palabra. En cambio, pienso que en esa fase nosotros tenemos que mirar en una visión macro, sociológico y sociólogo político, macro, los sistemas democráticos. Entonces, yo pienso que voy a presentar muy rápidamente, no el libro, porque no sería posible, una lectura hermenéutica, una clave de interpretación sobre México que está saliendo con los artículos, los capítulos de este libro, para que pueden provocar, espero, una reflexión común. Yo no hablo de populismo, pero hoy al cerrar de la cuestión del populismo, porque estamos en pleno riesgo autoritarismo también en Europa, yo pienso que podemos hablar de esa palabra como de una fase larga de derrota democonsensual de la democracia. Una derrota que es el resultado de una destructuración de las democracias, todas las democracias occidentales. Voy a explicar por qué me ha interesado hacer un trabajo sobre México. Porque la cuestión de la transformación, claro, estoy hablando del pasaje desde el PRI de los últimos 15 años, desde el PRI hasta hoy, Morena, al gobierno de Morena, y de un partido, decía, hegemónico o también partitocrático en el sentido italiano, con una estructuración muy fuerte, con una organización muy fuerte, una conexión con la dimensión local muy fuerte, a un partido Morena, que es más un partido, un movimiento, como podría decir Donatella de la Porta, que tiene su organización, pero es siempre un poquito más fluida, más personalizada, que depende mucho de los líderes. Y ahora la cosa interesante que pero no está en el libro, porque podría ser un capítulo, además que está viviendo una situación weberiana de transición del líder, ¿no? del líder fundador a la Sheinbaum. La sugestión que le decía que hemos visto es el México como una partitocracia con un solo sujeto hegemónico que se ha transformado en un movimiento hegemónico en Morena, y sobre todo con una transformación, un cambio, esa es la idea de lectura general, un cambio de élites, casi una dinámica paretiana, ¿no? La circulación de élites. Una élite vieja que ha mandado por muchos años, que ahora se ha reducido a coincidir con la élite del sistema jurídico, y una élite nueva, completamente nueva o en parte nueva, con buena parte nueva, de diputados de Morenas que tienen una base popular distinta, una base social distinta, que pero ahora luchan
luchan con la vieja élite en un punto fundamental por la democracia en general, el punto de la reforma judicial. Voy a terminar hablando de la reforma de la justicia, que es un tema fundamental en México, y la relación, no solo en México, porque la relación problemática entre poder político y poder judicial es también en Italia. Cada día en Italia tenemos ataques por parte del gobierno a los magistrados, al sistema de justicia. Y la reconstrucción que nosotros hemos hecho, los colegas hicieron en el libro, es una reconstrucción que explica que también fue, como muchos movimientos populistas, una respuesta a dinámicas, a decisiones económicas neoliberales, una respuesta clásica desde este punto de vista, porque fue una respuesta populista plebiscitaria inclusiva, a políticas económicas exclusivas. Esta transformación tiene algún elemento muy, muy interesante de comparación con algunos países europeos, o algo que sucedió en Europa pero en los años 90, cuando llegaron los movimientos populistas. Una transformación profunda, lo estaba diciendo antes, de partidos que eran organizados con ideologías fuertes en movimientos personalizados con ideología más débil, más confundida, más tácticas, y un papel distinto de la sociedad civil. Sí, en los años 80, 70 en Europa podíamos distinguir sociedad política y sociedad civil de manera muy, muy clara. Ahora, casi todos los movimientos populistas, sobre todo eso en Italia es muy fuerte, de los últimos 20 años, Berlusconi, todos se han presentado como sociedad civil, con un nivel de confusión ideológica muy alta. Claro, son la mayoría de áreas de centro izquierda, de centro derecha, disculpa, pero solo al final con la Meloni se ha retomado una visión ideológica de derecha fuerte. Esa cosa ocurrió también en el pasaje desde el PRI a Moreno. AMLO ha producido un campo ideológico ancho, muy débil, muy basado sulla cuestión de la ciudadanía, un ciudadanismo ideológico, pero a veces durante la pandemia ha tenido también posiciones conservadoras cercanas como usando a santos, la Madonna, pero también con elementos de inclusión muy semejantes a la izquierda. Este tipo de suavidad ideológica me ha acordado lo que ocurrió en Europa en los años 90 y 2000. Pero eso ha permitido también la construcción, porque donde hay una estructuración ideológica suave, hay también una estructuración organizativa suave del movimiento. Eso nos ha muchísimo sorprendido. Claro, nosotros conocemos el uso desintermediado de la comunicación por parte de AMLO, las mañaneras y la retórica David contra Golía que él ha usado siempre. Y es una parte de esa comunicación de la desintermediación general del sistema político, porque donde hay una comunicación directa es porque hay una desintermediación, hay una conexión directa entre ciudadanos y líder. Y el tema de la justicia es un tema que no es nuevo, no es del último AMLO, porque la reforma de la justicia es de septiembre, al terminar de su gobierno, pero es algo que empieza con su primera experiencia política, cuando era gobernador de DF, se llamaba DF, y él siempre ha tenido una relación polémica o problemática con el Poder Judicial. Claro, eso es más que una cuestión de lucha entre dos poderes, es una cuestión, yo lo voy a entender así, que él interpretaba una nueva élites política que estaba avanzando y la vieja que resistía
con su instrumento. El instrumento jurídico fue el instrumento clásico. Claro, el tema de la nueva élite es muy clara, porque si uno va a ver cómo los diputados de Morena tienen una extracción, ¿sí? Extracción social muy nueva, ¿sí? Comparada a lo de antes. Muchísimos son de clase medio-baja. El artículo que trata el capítulo que trata ese tema habla del 24% de una nueva composición. Entonces, hay una novedad social. Eso confirma que hay una lucha paritiana adentro del sistema. Yo cuando hablo de lucha, imagino que todos saben, Pareto, la cuestión de la circulación de la idea, de la élite, ¿no? Cuando una élite sube es porque hay una élite que está cayendo y esa fase es siempre una fase de lucha entre dos élites, dos clases de gobierno. Poco a poco la experiencia de AMLO y Morena se caracterizó por una confrontación directa con el tema de la justicia. Desde la primera campaña electoral se puede ver este tipo de enfrentamiento, pero emblemático fue el intento de juicio político en el 2005, cuando estaba en el gobierno del Distrito Federal, tentativo de, no juicio político, impeachment. Una vez presidente de México, pero la cosa interesante es que él promovió retóricamente una continua y permanente deslegitimación del poder judicial. La guerra seguía y ha seguido, y el principal argumento era que los jueces eran de élite, corruptos y no representaban al pueblo, que es una argumentación retórica, es verdadera, pero también falsa y verdadera al mismo tiempo, porque son parte de una élite, porque la selección era una selección muy exclusiva. Pero claro, aquí el punto y la amenaza, ¿no? Para estar, si queremos estar en nuestro seminario. La amenaza es que la propuesta de reforma es una propuesta tan radical que no se puede aceptar de manera acrítica, ¿no? Sin crítica, porque en el 2025 él ha presentado una reforma de la justicia que dice que la transición de un sistema, que el primer punto es la transición de un sistema de nombramiento tradicional a un sistema de elección de magistrados y jueces mediante el voto libre, directo y secreto de los ciudadanos. Reducir de 11 a 9 los números de la Corte de Justicia y el tema de limitar el sueldo de los magistrados y jueces. Claro, el punto 1 es el más problemático, porque en un país con narcotráfico y con un sistema populista tan fuerte, el voto libre es una expresión que puede ser muy, muy irónica, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista europeo, que tiene un cuidado muy fuerte a la cuestión de la relación entre poderes. Y es el punto que yo estoy analizando el debate, porque desde septiembre empezó un debate enorme en México, y no solo en México, sobre la cuestión de la reforma de la justicia, porque, como decir, es un punto del corazón de la democracia, constitucionalistas, politólogos. Ahora, ¿cómo se puede entender esa cosa? Desde el punto de vista de los jurídicos hay muchos elementos, pero a mí me interesa la interpretación sociológico-política. La interpretación es que los riesgos, el efecto de la reforma sobre la democracia es que hay un riesgo de que se va a eliminar la separación de los poderes, y no es un riesgo de poco. Es un punto de erosión del Estado de Derecho, entonces el backsliding es estructural, no backsliding de cultura, pero estructural. Y el tema es que hay un riesgo de penetración, condicionamiento por parte del grupo de criminal organizado, porque entonces se va a desactivar también la función fundamental del poder judicial, ¿no? Garantizar la justicia. Es un tema, pero le estaba diciendo que tengo ¿cuántos minutos? Voy a cerrar mi propuesta. Las conclusiones son que desde un punto de vista sistémico, México
para mí realiza una transición de un sistema partidocrático hegemónico a un sistema populista, a un partido movimiento hegemónico. Y la cosa interesante es que esta transformación, hay una transformación, pero sigue la vocación hegemónica del sistema político. Cambia un poquito la configuración de los actores, y cambian los actores, pero es un contexto que sigue necesitando una vocación hegemónica de gobierno, que es un problema para la pluralidad de un sistema democrático, ¿no? Porque esa es la grande diferencia. En este punto se puede hacer una comparación directa y opuesta con Italia. Italia ha tenido una partidocracia, muchos partidos, muchísimos partidos, con líderes, doctrinas, ideología fuerte, pero muy fuerte, entonces partidocráticos, que se transformó todo en muchos partidos populistas, pero multipopulistas, un sistema multipopulista, muchos partidos, movimientos populistas en competencia. Entonces, aquí no la vocación hegemónica, pero la vocación polifónica de la política sigue. Y es la cosa muy interesante. El estilo disintermediado, directo y personalizado de AMLO, su ruptura con las instituciones anteriores, lo colocan en una posición de oposición permanente a la institucionalidad del Poder Judicial. Entonces, él casi tiene desde el comienzo una actitud antiinstitucional tan fuerte que termina con la propuesta de la reforma judicial, que crece, se estructura. Y eso es muy interesante, un punto de análisis muy interesante sobre el cual estamos trabajando. AMLO representa, de hecho, una nueva clase dirigente más popular en ascenso, AMLO y Sheinbaum, claramente. Frente a una vieja clase dirigente, ese es el punto paretiano que me gustaba subrayar. Una vez presidente, la reforma más importante es precisamente la que cambia la relación con el principal antagonista, el Poder Judicial. Entonces yo quiero, para terminar, me gustaría seguir y discutir con ustedes si hay la posibilidad de una lectura política de la reforma judicial, política, pero política del sistema político. El Poder Judicial representa la vieja clase dominante más que ningún otro, y toda la transformación del sistema mexicano puede leerse desde una perspectiva paretiana como una circulación de élite. Una nueva élite choca con la vieja y el frente es que se da dentro la política nueva y la justicia que representa la institucionalización, el residuo de la vieja política. Entonces, esa era mi pequeña presentación, espero que me pueda interesar. Gracias. Gracias, Manuel. Bien, yo creo que perdón, hemos tenido tres visiones que se complementan perfectamente, que nos llevan precisamente a los temas que nos han convocado para este seminario. Tenemos una visión general, si se quiere, de propuesta teórica, ¿no es cierto?, de Andrés, de identificar los niveles de las amenazas. Tenemos estudios de caso de Centroamérica, con una propuesta también de carácter teórico de buscar explicación de los tipos de explicaciones que pueden haber en ese sentido, y esta visión comparativa muy interesante de México e Italia a partir del populismo y no populismo, porque veo que Manuel está haciendo una revisión también de su propio tema que ha venido siendo el que trabaja de populismo. Yo decía inicialmente que vamos a preguntarles si quieren hacer una intervención más o, digamos, una muy corta intervención, o damos la palabra para que... La palabra. Bueno, perfecto. Exacto. Tienen ustedes la palabra. Hola, buenos días para todos. Gracias por las ponencias.
gracias. ¿Cómo se llama, profesor? Andrés. Profesor, yo cuando llegué aquí le estaba escuchando, ¿no? Cuando tú hablaste sobre la democracia, la cuestión de la edad, ¿no? Que cuando somos más de 30 somos más conservadores, que los jóvenes son más progresistas. Sobre los cambios, ¿no? Que están teniendo hoy en, citaste Brasil, ¿no? ¿Qué pasó con la democracia hoy? ¿Qué pasamos hoy? Pero yo creo, profesor, que la cuestión es un poco más compleja, ¿no? Yo tengo un punto de vista hoy. Yo creo que cuando tenemos más experiencia somos más críticos, porque ya vivimos muchas fases de la vida. Y yo creo que cuando somos, las personas más jóvenes son más fáciles de ser influenciadas, porque se compran tudo más fácilmente. Y no que está mal o bueno, pero creo que es más fácil, ¿no? Eu vou dar um exemplo muito claro, a hora que está passando no Brasil. No Brasil, estamos passando um problema, a hora que um ex-presidente, não, Bolsonaro, será julgado por supostamente haber promocionado um golpe de Estado em Brasil, não? Se está de acordo ou não, não lo sei. Pero isso creio que são os reflexos, não, que temos hoje em América Latina, desta polarização política que estamos teniendo, creo que casi en todos los países. Creo que lo que está pasando en Brasil hoy, yo veo en México, yo veo en Chile, yo veo en muchos países, ¿no? Y creo que eso también refleja sobre las personas. Los jóvenes tienen que apoyar, ¿no? Un grupo, las personas con más edad están apoyando otro grupo. Cuando miramos las personas que fueron condenadas en Brasil, ¿no? Por la invasión del 8 de enero a la sede del gobierno, son personas con más edad, muy pocos jóvenes. Entonces creo que todo isso há uma influência, não? Sobre, creo que a democracia, os problemas se influenciam, as pessoas tendem a se posicionar de acordo com seus posicionamentos políticos. Eu creio que os jovens tendem a ser mais progressistas e os maiores são mais conservadores. Sí. Vamos a recoger una serie de preguntas para después pasarla. Buenos días. Mi pregunta es para el profesor Karel Corúa sobre el caso de El Salvador. Usted explicaba que existe un mecanismo causal, digamos, nuevo respecto de la explicación del retroceso democrático. Y yo quería ver cómo evalúa si previo a ese colapso del sistema de partidos existieron medidas que también tienen consonancia con el retroceso democrático, como el régimen de excepcionalidad, o el plan de control territorial de Bukele, y en sí esas medidas previas a dos fenómenos, bueno, sobre todo a un fenómeno específico, que es el declive de la violencia y que probablemente, bueno, incide en el colapso del sistema de partidos y el apoyo popular a Bukele. Eso, gracias. Hola, buenos días. Mi consulta es principalmente para el profesor Anselmi. En Chile estamos en un proceso de crisis del sistema judicial por un entramado de corrupción horrible que abarca todo el espectro político, donde está involucrada la Corte Suprema, la Fiscalía Nacional, y mi consulta va en el sentido de cómo como país evitamos caer en reformas populistas que busquen politizar aún más el sistema. Así como evitar un poco lo que cayó AMLO por un encono personal de buscar una cierta como venganza al sistema judicial. Yo tengo una pregunta sobre AMLO, si pudieras profundizar un poco más sobre esa visión de outsider, ¿no? De AMLO en México, ¿no? Como un político outsider, cuando pues, ciertamente se ha considerado mucho desde un populismo muy fuerte de izquierda, como si pudieras profundizar en ese tránsito, ¿no?
Bueno, mi pregunta es para Andrés. Quería ver si pudieses profundizar también la parte de género y de los jóvenes, por qué se vuelven más conservadores y de qué manera lo demuestran. Puedo hacer una pregunta también yo, ¿no? Solo una. No, más que pregunta, una anotación. Creo que es muy interesante considerar que hay una experiencia de este tipo de reforma judicial en América Latina, que es la de Bolivia. Y creo que Roberto después nos va a ilustrar, o sea, al respecto el día hoy tarde, ¿no? Y creo que es interesante ver ya el funcionamiento de una reforma de este tipo, ¿no? Y el otro aspecto que me parece importante es respecto a Centroamérica, quizás contraponer las tres experiencias de declive de la democracia, digamos, ¿no? de erosión de la democracia, con los que no se han erosionado, y fundamentalmente con Costa Rica, que de alguna manera está viviendo una amenaza, ¿no? Con digamos, la nueva situación que están viviendo. Entonces, creo que eso sería interesante. Gracias. Quiero responder un poco sobre la pregunta sobre El Salvador. Yo de ningún modo quiero idealizar el antiguo sistema de partidos antes de la llegada al poder de Bukele, el bipartidismo entre Arena y Frente Farabundo Martí, porque tuvo muchísimos problemas. Pero también es importante ver el declive de las normas democráticas después de la llegada al poder de Bukele, con la ausencia de un poder judicial independiente, con el cambio de la regla de reelección presidencial, con muchas otras cosas que suceden en Salvador, y respetando claramente algunos logros del gobierno de Bukele. Pero yo quiero hacer ese punto un poco más general. Yo estaba hablando de ese concepto de competencia partidaria robusta, robust party competition, que es un concepto que creo que es muy, muy útil para entender lo que está pasando. Es un concepto de Ana Grima Labuse, y ella trabajó con este concepto en Europa Central y Oriental. Y básicamente con ese concepto quiere ver cómo una competencia partidaria puede llevar a comportamiento democrático, enfocándose en cómo los ganadores, los gobiernos crean contrapesos contra su propio poder. Instituciones formales e informales de contrapesos, como cortes, como agencias económicas contra monopolios, y muchas de estas instituciones que surgieron en la etapa de democratización en Europa Central y Oriental. Porque es paradójico, porque algunos gobiernos restringen su poder por su propia voluntad. Y porque no simplemente utilizan su poder para enfrentar a la oposición, disminuir su poder, etc. Y la respuesta es que esos organismos, esos contrapesos surgen solamente cuando hay una oposición crítica, viable y clara. Cuando existe una oposición que tiene la capacidad de acceder al poder en las próximas elecciones, la motivación, la estrategia, el cálculo estratégico del gobierno es prevenir que
la actual oposición y el gobierno futuro utiliza su poder para restringir el poder del actual gobierno. Entonces, por eso ya por eso crea ese tipo de instituciones que restringen sus acciones también. Y eso solamente puede existir cuando existe una oposición así. Una oposición que es crítica, una oposición que funciona y que es viable, que puede ganar en las próximas elecciones. Si ese tipo de oposición no existe, entonces el gobierno no tiene ninguna motivación para mantener reglas de juego democrático con ese mecanismo causal. Y entonces, eso es el mecanismo general y enfocándome en El Salvador de nuevo, cuando no hay ningún tipo de oposición, entonces esas reglas y ese comportamiento del gobierno no se materializan. Entonces, en América Central, creo que uno de los problemas grandes es el problema de las oposiciones en estados terribles, en situaciones que no funcionan, oposiciones que no son oposiciones de verdad. Entonces, el problema está también en el sistema de partidos y podría ser generalizado con ese concepto de consentimiento condicional. Sì, poi intervengo. Io in maniera muy rápida. La primera pregunta era Chile. Chile es un caso, yo acabo de llegar de Chile, donde tenemos otro proyecto con los colegas Octavio Avendaño. La cosa muy interesante es que 10 años atrás, más de 2016, fui a Chile a presentar mi libro sobre populismo y la Fundación Siglo XXI, con la Fundación Guzmán, la de derecha, organizaron la presentación, todos decían, no, Chile, no, el populismo nunca va a pasar porque tenemos partidos fuertes, tenemos los comunistas, me decían, tenemos los comunistas verdaderos, los que estaban en Italia, tenemos un sistema fuertísimo, como Portogallo. En aquel tiempo Portogallo también se parecía algo de vacunado a la cuestión populista. Hoy están todos aterrizados porque hay una política nueva. Mi colega están leyendo libros italianos sobre la antipolítica porque están viviendo casos de antipolítica ya. Y la cuestión judicial se está poniendo como el instrumento para limpiar, lavar la vieja política, los viejos políticos y preparar una nueva política. La derecha también, la vieja derecha chilena, que es una derecha que conocemos, se está sorprendida porque está llegando una nueva derecha que la de Milei, ¿no? Por osmosis. Entonces, la cosa interesante a mí me hace reír, claro, es una sonrisa analítica, que Italia fue la que abrió la puerta y puede ser que Chile es la que va a cerrar la puerta del populismo, ¿no? Del cambio populista. Eso, no sé, es una provocación, pero es muy interesante porque este cambio tan profundo, utilizando el instrumento, el escándalo judicial y la corrupción como instrumento de acusa para delegitimar los políticos, nosotros lo vivimos en los años 90. El segundo punto, outsider. Outsider es una palabra muy ambigua para decir que, pero se construyó poco a poco. Él no es un outsider porque él comienza dentro del PRI, después, o sea, la biografía de AMLO es muy larga, pero como todos los líderes populistas juegan a ser outsider y saben cuánto presentándose como outsider fuera del sistema, fuera del ganan, ¿no? Entonces él construyó poco a poco esta oposición para ganar un consenso, un espacio antisistema en el sentido contra el sistema vigente, y el impeachment del 2015 fue lo que él, superando el impeachment, pero ha tenido un reconocimiento como outsider que ha desafiado lo que ha desafiado el viejo sistema y ha resistido, y tiene una fuerza para resistir. Eso es interesante para mí.
Pero claro, outsider siempre no son completamente outsider. Tampoco en Italia hemos tenido Renzi, fue un líder político del Partido Demócrata, cuando todo, en Italia todos eran populistas, adentro del único partido que no era populista, porque era un partido clásico del centro izquierda, hay un líder que se presentaba con la estrategia de adentro y de afuera, aparecía un poquito outsider, pero era adentro del sistema. Entonces, no es una categoría politológica outsider, pero era para decir que le gusta presentarse, se ha construido una imagen contra el sistema viejo. Y Bolivia, yo no sé nada de Bolivia, en el sentido, en manera científica, me gustaría escuchar para hacer una comparación. El único caso, pienso, de reforma que se ha creado. Entonces, no puedo decir nada, después podemos hablar. Pero tengo una pregunta para Andrés, muy precisa. Tú has hablado de una cosa muy interesante, que de los muchachos jóvenes tendencialmente son más conservadores, y esta puede ser que podemos aplicar a esa posición de conservación de los muchachos jóvenes como si fuera un backlash contra la propuesta feminista, ¿no? ¿Te acuerdas la teoría de backlash de Pippa Norris e Englert? Ellos no quieren aceptar un cambio de privilegio, porque el dominio masculino es un privilegio. Entonces se cierran y se ponen en una posición más conservadora. Gracias. Muchísimas gracias por las preguntas. Empezamos con Brasil. Gracias, Manuel. Puede ser verdad que los jóvenes son más influenciables que los mayores. No es relevante para la teoría democrática, porque una persona, un voto. Pero vamos a suponer que es verdad. En Brasil no importa, porque Bolsonaro derrotó a Lula en todas las redes sociales. En las últimas elecciones, Bolsonaro tuvo más seguidores en la red de viejos, que es Facebook, y en las redes jóvenes, Instagram y TikTok. Así que en Brasil, excepcionalmente, el género no es muy importante, porque la derecha es fuerte en jóvenes y fuerte en viejos. Y ahora empieza la cuestión de la diversidad entre los sexos. Pero primero, entre los años. ¿Cómo cambiaron las generaciones? Gran Bretaña, Estados Unidos. 1980, 2020. Línea roja, jóvenes de 18 a 34 años viviendo con los padres. Como ustedes pueden ver y sabrán por realidad de cada uno de sus países, cada vez son más los jóvenes que viven con los padres respecto a generaciones pasadas. Línea azul, jóvenes de 18 a 34 que viven solos con sus propios hijos. En 40 años cambió el mundo. En 40 años los jóvenes pasaron de ser autónomos y tener hijos en su casa a ser dependientes y vivir en la casa de los padres sin hijos. Y ustedes pueden decir, solo en los países desarrollados. Pero no. O mejor dicho, sí, pero no solo en Occidente, y cada vez más también en América Latina. Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña. Periodos de tiempo diferentes. Corea del Sur desde el 2005, Estados Unidos desde el 90, Alemania desde el 90, Alemania desde el 80, Gran Bretaña desde el 90, todos hasta la actualidad. Rojos son mujeres, azul son varones, arriba es progresista, abajo es reaccionario. Nunca en la historia de la humanidad existió esta brecha ideológica y de cosmovisión entre varones y mujeres, pero solo entre varones y mujeres jóvenes. Y las mujeres siguen la tendencia universal, histórica, de ser más progresistas que sus madres y sus padres. Los varones son los que están a contramano. Y la respuesta es sí, backlash cultural, contra lo que ellos llaman el feminismo exacerbado, la ideología de género, la cultura de la cancelación, por la cual todo hombre blanco heterosexual es macho violador,
y si no utiliza los pronombres o las declinaciones o los plurales adecuados, va a ser censurado. En todo el mundo. Efectos políticos concretos de esta división de género y edad. Esto es 2023, encuesta preelectoral, está marcada por grados de izquierda y derecha. Cuanto más a la izquierda, más progresista, cuanto más a la derecha, más conservador. Y dividido por sexo. La línea negra, el redondelito negro son varones, el verde son mujeres. Y allá están las edades, no está ordenado por edades, sino por derechización. Estos son mayores de 56 a 65 años, hombres más a la derecha, mujeres más a la izquierda. 46, 26, 30, 18, 25, la edad que nos interesa. Los jóvenes, fíjense, mujeres, varones. Esto cambió el mundo. La diferencia de sexo en los jóvenes. Este es el impacto electoral. Si no votaban los jóvenes varones de 18 a 25, Milei no era presidente. Si no votaban las mujeres de 16 a 25, Milei ganaba en la primera vuelta, no pensaba balotaje. Y esto es Estados Unidos. Hombres y mujeres. ¿Cuánto perdió Kamala Harris respecto a Biden? En 4 años, los demócratas. ¿Dónde perdieron? Estos son los viejos, menos viejos, tirando a jóvenes, 30 a 44, jóvenes de 18 a 29, mujeres y varones. Kamala perdió un poquito respecto a Biden en todo. En las mujeres. Miren lo que perdió en varones. Es backlash cultural. Pero más allá de la causa, que es backlash cultural y burbujas digitales, la consecuencia es resultados electorales y disminución de la natalidad. Las sociedades en todos lados están dejando de tener hijos. Los jóvenes no se conocen, jóvenes, hombres y mujeres, tienen sexo, edades mucho más avanzadas. La mitad de los japoneses, varones de 30 años, es virgen. Japón está declinando una tasa. Muchos de nuestros países sin inmigración desaparecen en 2 generaciones. Italia, Japón. Y esto no es una consecuencia directa, pero podemos sacar la correlación intuitiva. Falta Uruguay, que votó después de que hicimos este cuadro. Gerardo Scherlis, son 16 elecciones presidenciales. Manolo está bien familiarizado con esto. Los últimos 4 años en América Latina, 21, 22, 23 y 24. Son los países que ganaron y el año de fundación del partido político. Los presidentes, partidos y año de fundación. De 16 elecciones presidenciales, 13 fueron ganadas por partidos que no existían la década anterior. Es una revolución generacional que tiene un impacto institucional impresionante. Y también en Italia y en Francia, donde gobiernan partidos que no existían en el año 2010. Italia y Francia, el centro de la democracia occidental. Todo esto está pasando enfrente de nuestros ojos, pero debajo de nuestra edad. Por eso tenemos que mirar los gráficos para entender lo que está pasando, porque nosotros no tenemos intuitivamente capacidad de darnos cuenta. Por eso les recomiendo esta serie, Adolescencia, donde los chicos, en un momento no hago spoiler, el nene, supuesto asesino de 13 años, está siendo analizado por una psicóloga que se la sabe todas. Entonces están hablando de redes y en un momento ya se equivoca. Y en vez de decir Instagram, dice Facebook. Y el tipo la mira con una cara de desprecio y dice, te agarré, no entendés nada. Sos una dinosauria precámbrica. Bueno, es un mundo diferente. Y los politólogos seguimos pensando en términos institucionales, cuando la demografía y el sexo nos pasó por encima. Bueno, muchas gracias. Creo que hemos tenido un excelente comienzo del seminario. Si así vamos a seguir, vamos a tener realmente una gran satisfacción con el seminario. Yo invito a que